Amigos, buenos días, buenas tardes. Son las 12 del día con 2 minutos. Vamos a continuar con el tema de las reflexiones sobre la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación y la situación nacional. Pero antes quisiera hacer un comentario sobre la fiesta del fútbol. Pues bueno, el día de antier todos estuvimos pendientes en nuestras televisiones del desempeño futbolístico de lo que dicen que es la selección nacional. Pues bueno, y creo que fue verdaderamente una fiesta, esa 23ª edición de la Copa del Mundo, que como ustedes saben se celebra en 3 sedes: México, Estados Unidos y Canadá. Y le correspondió a México precisamente la inauguración oficial de esa 23ª edición de la Copa del Mundo, donde vamos a ver si Argentina refrenda su campeonato que ganara hace 4 años, 2022. Pero bueno, pues nos dio gusto este evento que trató de ser empañado. Aquí vamos a embonar los temas, todos los temas, que trató de ser empañado por diferentes agrupaciones que se decían representar sus demandas, que sabiendo cuáles son, las podemos considerar pues más que justas, ¿no? Demandas justas. Sin embargo, pues creo que ahora la experiencia reciente nos demuestra que, al parecer, no basta enarbolar demandas justas o más que justas o demandas justísimas. Ya no basta. Ahora hay que ver el método. Y miren ustedes, si hablamos del método, se recordará que precisamente hace 3 días, un día antes de la inauguración del Mundial, 10 de junio, se conmemoró un aniversario más del halconazo en aquel 1971, donde fuerzas paramilitares fueron a reprimir a los estudiantes y algunos militantes de izquierda. ¿Sí? Así se le combatía a las fuerzas que buscaban un cambio. Bien, ¿por qué menciono esto? Porque la izquierda corrigió, o cambió, no corrigió, digamos, la izquierda cambió sus métodos. Y los cambió. Y yo no quiero decir que Claudia Sheinbaum y que Andrés Manuel López Obrador, presidente actual y expresidente, respectivamente, no quiero decir que ellos hayan participado en estos métodos que antes eran métodos de la toma de armas, métodos, movimientos armados, ¿no? Ellos no participaron de eso, pero son parte de una izquierda de nuestro país, son parte de la izquierda. Y la izquierda ha reconocido que tenía que cambiar los métodos y los cambió y se llegó a conquistar el poder. Entonces, si la izquierda ha revisado sus métodos y los ha cambiado, ¿por qué no esos grupos? ¿Cómo le llaman a esto? Porque un sociólogo me decía, este movimientismo, porque antes era lo que llamaban la lucha de clases, el proletariado y la burguesía. Pero estos dos grandes factores o dos grandes segmentos, sobre todo de la izquierda, ha sufrido algunas segmentaciones que se califica como el movimentismo. El movimiento de las feministas, el movimiento de los estudiantes, el movimiento de los campesinos, el movimiento también de algunos grupos urbanos. Y así, como que la izquierda se ha fragmentado más. Pero regresamos al tema. O sea, este cambio de métodos es lo que tiene que revisar esos grupos, como la CENTE que ya dijimos, los estudiantes de Ayotzinapa, la escuela Isidro Burgos, la escuela rural en Ayotzinapa Guerrero, deben de revisar sus métodos. Las madres buscadoras que ya están reconociendo que tuvieron infiltrados, deben revisar sus métodos. Pero yo me atrevo a decir que no solo sus métodos. Miren, de hecho, en esta reflexión, que pretendo ampliar la del día de ayer, se tiene que ver un poco más al detalle el comportamiento de estos grupos. No usaremos la palabra peyorativa que usa la derecha de llamarlos grupúsculos. Creo que son grupos minoritarios con demandas justas. Que se pervirtieron en el camino es otra cosa. Las demandas siguen, como dije, incólumes. Siguen firmes ahí.
Nada más déjeme ver que me está mandando aquí este mensaje. Entonces, si estas demandas permanecen, lo que ha tenido, no digo que un retroceso, las cosas como son, una perversión, una desviación, ha sido estos grupos que enarbolan las justas demandas. Se pervirtieron, entraron, ¿entraron? Entraron en acuerdos con la ultraderecha. ¿Sí entraron? Ese es el tema con el que quiero iniciar. El subtema con el que quiero iniciar ese tema. Se ha dicho, y yo lo he posteado aquí en unas respuestas que he dado, una respuesta que ha dado a mi amiga Anibel Gutiérrez, que es maestra, mis respetos para ella. Ahorita voy a leer una respuesta que di a una publicación que ella compartió. Y también a mi amiga Calíope de Parnaso, que estamos opinando, bueno, sobre estos temas, ¿no? La maestra Ani. Saludos, Ani. Ella solo postea un comunicado de la coordinadora, que repito, lo vamos a leer. Y con Calíope, pues, coincidimos en gran parte de ideas, ¿no? Sobre el asunto que nos trae. Entonces, el común de los compañeros que critican, la mayoría de los que critican el comportamiento de la gente y los grupos colaterales que ya mencionamos, dan por hecho que los maestros se vendieron, que entraron en acuerdos con la ultraderecha. Démosle el beneficio de la duda, aunque los hechos nos dicen que sí. ¿Entraron? ¿Fueron capaces de venderse? ¿De llegar a acuerdos en lo oscurito con un Ricardo Salinas Pliego que, por cierto, por andar de queriéndose hacer publicidad, ya le fue como en feria? Y ahorita platicamos también eso, espero que no se me olvide, si no, recuérdenme. Este, Vuelve la pregunta. ¿Sí entraron en acuerdos con Ricardo Salinas Pliego? ¿Sí entraron en acuerdos con Alito Moreno? ¿Con Jorge Romero? ¿Sí entraron en acuerdo con otros grupos fácticos que existen en el entramado nacional? Repito, la mayoría de quienes criticamos el comportamiento de la gente y los grupos que se le sumaron, la mayoría dice que sí se vendieron. Y yo en un reposteo que hago de una compañera que tuvo un excelente comunicado, yo también lo doy por hecho, que una respuesta que le doy a mi amiga Calíope de Parnaso. Es más, déjenme, se los voy a leer de una vez. Yo creo que ya lo vieron en mi muro de la página del Caballero de la Noche Blanca. Sí, aquí reposteé este, este contenido porque sí quiero darle su crédito a la persona que hizo esto, un publicado que, como dije, es hasta para ponerse en un marco. Fíjese lo que dijo Rosy De Vita, es la que crea este post, es arroba la Rosy77 y dice, nada más cachen ustedes lo que dice esta compañera. Las madres buscadoras, los maestros, que por cierto está encomillando a las madres buscadoras y está encomillando los maestros. También los de Yotzinapa los encomilla. Retomo la lectura fiel, como dice. Las madres buscadoras, los maestros, los ayotzinapos y toda esa lista de indignados, también encomillado, hoy se unen al juego de la ultraderecha para boicotear a un gobierno que no les creó los problemas, pero que sí les ofreció diálogo y soluciones. Ustedes no quieren resolver, ustedes quieren golpear, pero sin tocar ni con el pétalo de una rosa a quienes los despreciaron y los violentaron. No hay en sus protestas nombres de prianistas, expresidentes y políticos que generaron los problemas que hoy les aquejan. Hoy ustedes eligieron ser parte del grupo de traidores a la patria, algo para no olvidar. Y yo, insisto, y felicito a la compañera Rosy De Vita, arroba la Rosy77. Sí, a mí sí me parece digno de enmarcar, porque independientemente de que estos grupos hayan recibido dinero o no de los grupos de la ultraderecha, en sus hechos son, como los califica la compañera, unos traidores. Y miren, dicen que una de las más feas, de los más feos defectos o de las más horribles antivirtudes es la ingratitud. Y aquí se dice que el gobierno fue, el actual, el que les abrió las puertas del diálogo.
para llegar a soluciones y al esclarecimiento de temas que tienen que esclarecerse, que no fueron los causantes de los problemas que hoy los aquejan. Y hace poco vi un meme ahí, no, una pega, una foto, un post para pronto, donde un compañero sacaba una foto de una marcha donde iba Andrés Manuel y dice, aquí, bueno, no sé si lo dice él, no recuerdo, tantos posts que he leído, pero la imagen era, el mensaje era, y miren cómo antes Andrés Manuel apoyaba a la gente y ahora ya no. Si el mensaje que quiso dar el compañero es que el expresidente, bueno, para mí sigue siendo digno de llamarle presidente. Si con esto este compañero quería dar a notar que el presidente López Obrador o el gobierno que representaba y que ahora representa a Claudia se están desdiciendo, no, están muy equivocados. Ese post es una cachetada más a la coordinadora, a la CENTE, una cachetada más. Pues yo no creo que nada más haya sido el compañero Andrés Manuel. Yo también marché apoyando a la CENTE, por cierto. Yo también marché. El compañero Andrés Manuel López Obrador, y posiblemente por ahí anduvo también Claudia, y otros compañeros de izquierda, apoyamos a la CENTE. Por supuesto que sí. Y el hecho, y ahorita lo voy a repetir por qué, es una ingratitud. Uno de los más horribles defectos de la humanidad, de los humanos, la ingratitud. Sí, ¿por qué no decirlo ingratos? Después del apoyo que siempre se les estuvo brindando a estos maestros de la coordinadora, los grandes líderes, como los ya mencionados. Y ese post que hizo el compañero no es para avergonzarnos ni para exhibirnos, como que nos estamos diciendo, no, es para restregarle a la gente, miren cabrones, anduvimos con ustedes luchando porque se solucionara el problema y ustedes creyeron que llegando al gobierno eran enchiladas, como dice el dicho popular, y que no votes, órale, ahí está tu solución. Si no entendieron que había necesidades perentorias más importantes para el pueblo raso, el pueblo que sufre, y no lo entendieron que tenía que llevar cierta prioridad, ese es el problema también de ustedes. Pero hubo diálogo abierto, hubo puertas abiertas y las desdeñaron. Qué ingratitud tan grande de estos grupos. Sí, los de Ayotzinapa también. Y yo quizás he sido duro en decir que vendieron. Si no recibieron dinero, en los hechos sí vendieron, metafóricamente hablando, a sus deudos. Se olvidaron de ellos y se dedicaron a lastimar a la ciudadanía. Se dedicaron a destrozar activos que son bienes de la nación y que son bienes del pueblo, pero sobre todo, que nada iban a conseguir. Recuerdo una entrevista que no sé qué youtuber o medio hizo, de una persona que estaba batallando en Tlalpan un día antes de la inauguración, para llegar, me parece que ahí a la zona de hospitales de San Fernando, porque se estaba atendiendo de los riñones y que era difícil que les dieran esas citas y no pudo pasar. Así, como no decir, por culpa de los pinches maestros rijosos que estaban interrumpiendo el tráfico. Yo entiendo que de esos casos debe haber habido cientos, si no es que de miles en todo el país. O sea, con todo lo que hicieron la coordinadora. Entonces, ¿sí se vendió la coordinadora? Si recibieron dinero o no recibieron dinero, no lo sé. Pero repito, en los hechos se vendieron al asumir los mismos métodos de la ultraderecha, los mismos métodos del bloque negro, los mismos métodos de ese bloque negro de las feministas, los mismos métodos de la generación Z. Esos mismos métodos los asumieron ellos. ¿Y saben qué es lo que los hunde también? Que nunca se deslindaron de los destrozos que hicieron los encapuchados. Y que automáticamente, con mucho de pruebas que hay, se la achacaron a los maestros. Ahora sí, estaba viendo el día de ayer que ahora sí los maestros, ahora sí rechazaron a unos, que por eso ya los agarró la autoridad, ya los agarró. Ahora sí decían, no son maestros, no son maestros. Lástima, Margarito. Eso debieron hecho desde un principio, pero no se deslindaron porque ustedes eran los embosados, los que cobardemente taparon su rostro para lastimar instalaciones del pueblo mexicano. Y qué bueno que ahí, en las inmediaciones del Zócalo, los comerciantes se organizaron y corrieron a los ayotzinapos, como le llaman la compañera, los corrieron. Saben que se vayan a la fregada, no nos dejan trabajar. ¿Les importaba acaso a los maestros de la CENTE, a los representantes de Ayotzinapa, a las madres buscadoras, les importaba que los comerciantes no tuvieran para comer?
No, no les importaba. Creyeron que lo que ellos llamaban sus demandas se tienen que sobreponer por encima de todos. Eso los perdió. Ahora hay poca empatía para esos grupos. Y como yo lo dije en un post que acabo de hacer, ¿quién abanderará esas causas? Porque miren, esa es la ironía. No desaparecen las causas justas, no desaparecen las demandas justas, desaparecen quienes luchaban por ellos, porque se han pervertido en los hechos. Y ahora sí, pasa a segundo término si recibieron dinero o no recibieron dinero. Eso ya no le importa al pueblo. En los hechos se vendieron. Y al decir se vendieron, no quiere decir que nada más que recibieron dinero, no, vendieron su conciencia. Por momentos de gloria de aparecer como los grandes revolucionarios, o sí entraron en acuerdos, sí entraron en acuerdos. Repito, el no deslindarse también los hunde. Un grupo que lucha por demandas justas y que sabe que hay un camino que la izquierda lo recorrió y que no lo va a reprimir, hubiera seguido ese camino que recorrió la izquierda, que no rompió ni un vidrio, como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero no lo hizo la gente. No aprendió la lección que le dio la izquierda que ahora gobierna, y que cuando se luchó por causas justas, eran marchas pacíficas y sabíamos quiénes eran los culpables y los malvados. Y ni aún así se llegó a esos niveles de romper un solo cristal. No. Ahora, eso de que si se vendió o no se vendió, pues yo creo que ya quedó más que claro. En los hechos fueron unos vendidos. Entonces, pierden prestigio los de Yotzinapa. No queremos saber de muchos de ustedes, hermano. Los de la coordinadora, menos. ¿Saben qué? Ya van dos. Y ahorita hablo del año pasado. No queremos saber nada de ellos. Madres buscadoras, con la pena y el dolor que no deberían de pasar por eso de perder un hijo o una hija, no queremos saber nada de eso. Vendieron su conciencia, vendieron su lucha. Nunca fueron capaces de decir, así no contra un gobierno que nos ha brindado diálogo. Así no contra un gobierno que ha beneficiado a la inmensa mayoría del pueblo. Así no. Haremos nuestras justas demandas y también cerraremos una calle, tomarás una oficina sin romper un vidrio. No sé, cerraremos oficinas de gobierno y será de manera pacífica, pero no en este momento. Que no nos confundan con el bloque negro. Eso deben haber hecho. Los tres bloques. No lo hicieron. Vamos a entrar a la respuesta, que primero lo que la compañera escribió, de que comilla los ayotzinapos, yo le pongo: todas estas agrupaciones que luchaban por causas más que justas se pervirtieron y terminaron formando parte de los demonios prianistas que decían combatir. Qué lástima por los principios y luchas que abanderaban, qué lástima por los desaparecidos, qué lástima por las memorias de los fallecidos. Sus propios defensores y luchadores se vendieron a sus verdugos. Con esto acompaño el post de Rosy de Vita, @larosy77. Ahora, vámonos a regresar a la CENTE, pero vamos a buscar el post que hizo, mis respetos, maestra Ani. Sabes que tiene mi respeto y reconocimiento. Podemos no coincidir, pero hay respeto para tu forma de ser. Tú sabes que me caes bien, Ani. No nos conocemos personalmente más que a través de las pantallas, pero tú sabes que me caes bien. Y el que no coincidamos a mí no me causa ningún conflicto. Espero que mi dureza, porque me reconozco que soy duro en mis juicios, no afecte tampoco esa amistad que tenemos tú y yo a través de las pantallas, ¿no? A nivel, mi amiga Ani, la maestra Ani, comparte el post de que se firma como Ferris TV. Ferris TV publica lo siguiente. Dice: la CENTE le cobra la factura a Sheinbaum. La CENTE lanzó un mensaje que coloca a la presidenta Claudia Sheinbaum frente a una de sus promesas más incómodas de campaña. Pedro Hernández, secretario de la sección 9, aseguró que los maestros están dispuestos
a dejar de lado la exigencia de un aumento salarial si el gobierno cumple con el compromiso de abrogar la ley del ISSSTE. En otras palabras, la discusión ya no gira alrededor de cuánto dinero más recibirán. La discusión gira alrededor de una promesa presidencial. Y ahí está el problema, porque durante las campañas abundan los compromisos, los discursos y las promesas de transformación. Lo complicado llega cuando los grupos que apoyaron esos proyectos políticos comienzan a exigir que se cumplan. La CENTE sostiene que no está pidiendo nada nuevo. Afirma que simplemente está recordando lo que se ofreció durante la contienda electoral. Por eso el conflicto ya no es únicamente laboral, también es político, lo dice el maestro, ¿eh? Porque cuando una promesa de campaña se convierte en exigencia de protesta, el costo deja de medirse en votos y comienza a medirse en credibilidad. La CENTE ya puso su propuesta sobre la mesa. Ahora le toca al gobierno explicar si aquella promesa era un compromiso real o solamente parte del discurso electoral. Quien escucha esto se va con la finta en cámara, la gente está poniendo los puntos sobre las IES. Ahora sí le acomodó un buen trancazo al gobierno de la Cuarta Transformación o a Claudia Sheinbaum. Remarco esto, que para nosotros nunca fue un secreto. Ahora lo reconocen. Por eso lo remarco lo que dijo el maestro en una de sus partes de su discurso. Por eso el conflicto ya no es únicamente laboral, también es político. Eso siempre lo supimos, maestro Pedro Hernández. Siempre supimos que el asunto de ustedes ya era político, que escapaba a lo laboral. No, no somos tontos. Nos damos cuenta de las cosas. Y aunque tarde, menos mal que usted ya lo reconoce que es político. Pero siempre fue político. Y ahora entramos con esto. Es importante, lo repito, porque cuando una promesa de campaña se convierte en exigencia, porque cuando una promesa de campaña se convierte en exigencia de protesta, el costo deja de medirse en votos y comienza a medirse en credibilidad. ¿Debería preocupar a la presidenta y al gobierno de la 4T? Sí, sí debería preocupar, pero no más allá de lo normal. No más allá de lo normal porque la gente, como dije, es un grupo reducido. Es un grupo minoritario en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ahora imagínense comparado con el pueblo. Déjeme ver la respuesta que yo le di, porque es una especie de respuesta a esto que está publicando el maestro Pedro Hernández, el representante de la sección 9 de la CENTE, que repostea a mi amiga Anibel. Esta es la respuesta que yo le doy. Maestra Anibel Gutiérrez, la personalicé, estimo a la maestra y no quise ser rudo con ella. La promesa presidencial, y le pongo así entre paréntesis, si es que la hubo, ellos la rompieron cuando la titular del Ejecutivo los esperaba en una reunión el 8 de mayo de 2025 y en un acto de soberbia los maestros de la CENTE la plantaron. Se les volvió a dar cita para el 23 de ese mismo mes del año pasado y prefirieron violentar instalaciones oficiales y comercios 2 días antes de la cita, el 21, desatando una violencia digna de delincuentes en contra de la ciudadanía. No tenían ningún motivo, salvo el político que ahora sí reconocen, para no acudir a las reuniones con la presidenta y echar a andar el plan sobre la reforma calderonista de 2007. Y ahora sí exigen el cumplimiento de una promesa que ellos abortaron. La CENTE solo representa el 20% del magisterio nacional. Ahora serán consultados todos los maestros, incluyendo al CENTE. Ellos mismos, los de la CENTE, echaron por la borda lo de la reforma de 2007 y ahora culpan a la presidenta. Lástima, Margarito. Entonces, esto yo recuerdo cuando la presidenta lo dijo, rescaté el video que hice el año pasado, cuando la presidenta dijo, después de que el día 21 de mayo de ese 2025, empiezan con actos violentos los maestros, sabiendo que el 23 se tenían que reunir con la presidenta. Era la segunda cita que la presidenta les daba, porque el día 8 de mayo del año pasado ya había una cita agendada. Y los muy soberbios dejaron plantada a la presidenta ese 8 de mayo de 2025. Perdónenme, pero no mamen. Y luego les dan una cita para el 23. ¿Y qué hacen?
atajo de tarugos. 2 días antes de la cita con la presidenta, que ya no tenía por qué recibirlos porque la habían plantado, arman su desmadre, ahora sí que desmadrando instalaciones, desmadrando comercios, desmadrando vehículos, desmadrando oficinas, cuando ya tenían la cita 2 días después. ¿Cuál fue la respuesta estúpida que dieron? Es que quisimos acelerar la reunión. No mames. O sea, era mucho esperar 2 pinches días. O sea, el 21, ¿qué querían? Armamos, vamos y madreamos a la ciudadanía, madreamos al gobierno y que no reciba, no el 23, que nos reciba el 22. No mames. No manchen. Eso, les aseguro una cosa, ni sus pinches familiares se los iban a creer. No va a mencionar a alguien en especial. Eso sí calienta. Ahora le exigen a la presidenta que exija. Todavía de eso no le cerró las puertas, señores. Lo que hizo la presidenta el año pasado cuando dijo, me plantaron el 8 de mayo. Bueno, los vuelvo a recibir ahora sí el 23. El 21 era más su desmadre. Hasta patearon y le tiraron el celular a un reportero de la jornada para acelerar la reunión. Y dijo la presidenta, órale, me plantan el día 8 de mayo, no vienen. Le doy cita para el 23 y 2 días antes me desmandan la ciudadanía, desmandan oficinas, desmandan comercios. ¿Saben qué? Pues yo ya no los voy a recibir. Y no voy a desconocer esa promesa, y yo lo digo yo entre paréntesis, si es que se hizo, la presidenta debe haber dicho, y esa promesa que les hice, ahora van a ser atendidos por el secretario de Educación Pública y por la secretaria de Gobernación. Es lo menos que podía hacer nuestra presidenta. Es lo menos que podía hacer. Oigan, ¿de qué se trata? Fíjense, aquí se me ocurre otra reflexión con el actual de los maestros. ¿Qué habrán sentido los maestros aquel 8 de mayo de 2025 que plantaron a la presidenta de la República, a quien había marchado con ellos en años anteriores, a la representante una de las representantes de la izquierda, y que ahora era presidenta? ¿Qué sintieron? ¿Qué los motivó a plantar a la presidenta ese 8 de mayo? ¿Les digo qué? Soberbia, prepotencia, sobredimensionamiento de lo que representaban. No sé qué otro calificativo podría poner esa actitud, de veras soberbia y pendeja. Y les digo una cosa, es una frase que a mí se me está ocurriendo. Ellos en aquel momento tenían poder, mucho poder, los maestros de la CENTE. Y les digo una cosa, ese poder los mareó, los emborrachó, y por eso fueron soberbios y plantaron a la presidenta. La frase que se me está ocurriendo es, cuando tú estés en la cima del poder, es cuando más inteligente tienes que ser. Lo repito, porque esta frase me surge del análisis que hago de los acontecimientos. Cuando tú estés en la cima del poder, es cuando más inteligente tienes que ser. Aparte de lo que ya se ha dicho antes de la humildad, en buen sentido. Pero eso le falló a los maestros. Tenían tanta fuerza, porque sí la tenían. Representatividad, reconocimiento, justas demandas. Se sienten más poderosos que la presidenta y creyeron que plantándola la iban a poner de rodillas. Y luego les renuevan la cita para el 23 de mayo, 15 días después, y le arman un desmadre a la presidenta. Soberbia, prepotencia y estupidez se juntaron con los maestros. Y el que se hayan ido ya con las manos vacías es culpa de ellos. No volteen a ver a nuestra presidenta. Nuestra presidenta incluso se pasó de conciliadora por todo lo que le han hecho. Otro en su lugar, no solo no los escucha, se los madrea, oigan lo bien, se los madrea. Y eso ustedes no lo vieron. Se perdieron, les faltó inteligencia cuando estaban en la cima de un poder que les daba gran parte de la ciudadanía, de reconocer la justeza de las demandas, de reconocer la represión que habían vivido con los gobiernos prianistas, de reconocer las malas pensiones, de reconocer los bajos salarios, y la presidenta les ha dado mucho en salarios. Por eso ahora en su comunicado que postea la maestra Ani, dicen que ya no quieren aumentos salariales, que prefieren que se cumpla la reforma de 2007, que se echa abajo la reforma de Calderón de 2007. Ahora dicen eso, porque están bien atendidos en los salarios. Por eso ya renuncian al salario y quieren que ahora se abrogue la ley calderonista de 2007. Pues no. Lástima, Margarito, porque yo creo que después de esto, quien debe castigarlos a ustedes es la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía y el gobierno de la Cuarta Transformación, los de izquierda, nunca esperamos que la gente inclinara la balanza electoral. No lo creo.
Y si se van, pues yo lo voy a sentir mucho por ellos. Ahora, ¿con qué legitimidad van a seguir con esas demandas? Lo, algo que tiene nuestra presidenta es que ella sí tiene inteligencia, madurez, paciencia, tolerancia, pero sobre todo inteligencia. Y ahora dijo la maestra, la presidenta, perdón, pues ahora les va. Ahora para seguir caminando entre las mesas técnicas de la reforma a la contrarreforma de Calderón de 2007, se va a encuestar a todos los maestros, no nada más a la gente. Eso no lo dice la presidenta, lo digo yo. Esto quiere decir que la presidenta dijo, ahora metemos a todo el universo de maestros. Y es lo más justo y correcto que tenía que hacer la presidenta. Perdieron su oportunidad de oro los de la gente. Lástima, Margaritas. Lástima. Dos temas que me falta por tocar. Las madres buscadoras y Salinas Pliego. Qué deplorable lo de las madres buscadoras. Ustedes habrán visto una madre que se tiró llorando frente a los policías, recurriendo al chantaje más burdo que puede hacer. Esperaba encontrar a su hijo, a su hija, lo digo con respeto, en el estadio de fútbol. ¿Cuál era su necesidad de pasar? Ahí va a encontrar a su hijo, a su hija. Ahí le va a encontrar. ¿Por qué armar ese show? ¿Por qué denigrar su lucha? Esta misma madre denigró su lucha. Perdón, parecía una telenovela. Y no entendió que también los policías son gente de carne y hueso. Son padres de familia, son madres de familia, son hermanos, son tíos, son primos, carajo. Y son empleados que tenían que cumplir una función. Y por cierto, todos ellos iban desarmados. Y sufrieron los golpazos. Y ustedes verán los videos. Esos tambos naranjas que les aventaban en contra de la montada, que nunca se les reprimió. Ah, pero eso sí chillan como ratas acorraladas. ¡Ay, nos reprimieron! ¡Miren, nos están reprimiendo! No hay ni un solo macanazo que se les haya dado. Que si lo hubieran recibido, los policías también tienen emociones, pero iban desarmados. Los remarco, iban desarmados. Pero me regreso al show que hizo la señora. Qué triste papel. Eso también denigra su movimiento. También es un grupo que perdió empatía. Porque esto no se debe hacer. Su hijo no iba a estar ahí, su hijo no iba a estar ahí. Pero bueno, armó su show. Ante el regodeo de la derecha y de los youtubers ultraderechistas y chayoteros. Armó su show. Los ayotzinapos también denigraron su lucha. ¿Sí? Ahora, si son tan revoltosos como un delincuente, tan destructivos como un delincuente, ¿qué confianza le pueden generar a la población si son capaces de vandalizar las instalaciones públicas y privadas? Y lo único divertido de esto, el que a Ricardo Salinas Pliego, a quien yo llamo el Australopithecus, le hayan llamado la perra de Trump. Qué denigran. Yo vi cuando se inauguró el Mundial, que cuando sus empleados lo entrevistaron en la cancha del Azteca. Y el señor sacó un discurso de, no, mira qué bonito, vamos México, esto es bonito, y que la hilachas y que la chingada. Y bueno, pues también es el tiempo de la paz, aunque hay que luchar, a veces hay que luchar, pero es el tiempo de la alegría, y no sé qué tantas pendejadas dijo. Palabras vacías del señor. Porque días anteriores había llamado a utilizar métodos violentos para sacar a Morena del gobierno por la mala. No, digo que valen madre las marchas pacifistas, que valen madre, que hay que sacarlos por la mala. Entonces, este señor, el Australopithecus, que ahora llaman la perrita de Donald Trump, para este señor, vale madres la lucha pacífica. Para él. Para él, el difamar, el mentir, el calumniar, el no pagar impuestos, el llamar a la rebelión, es por la buena. Para él eso es por la buena. Entonces, ¿qué será hacerlo por la mala? Pero ni siquiera tuvo los pantalones de decir cuál era ese otro camino para que por la mala sacaran a Morena del gobierno. ¿Saben qué? Ni les conviene. El pueblo se levanta. Cuquen al pueblo, cúquenlo. Y yo no quiero, acuérdense lo que le pasó a Ceausescu en Rumania al caer el bloque comunista. Aguas, aguas poderosos de facto, porque eso no solo le puede pasar a los gobiernos. Tengan cuidado. Y láncese, señor Donald Trump, a quien llamaron ya la mascotita de Donald Trump. Se lo digo así para no ser tan ofensivo. Atrévase, postúlese. Van a ver las cosas que le van a sacar, señor. Si yo de por sí
miren, fíjense ustedes, amigos y amigas del informativo El Pico del Águila, ese señor ya está enfermo y achacoso. Ya a esta edad tenemos achaques. Y lo más inteligente que puede hacer una persona que ya pinta canas como señor y como él, es preservar la salud. En unas videomenciones, ya ven que yo le saqué cuando está llamando precisamente a luchar por la mala, cegar por la mala morena del gobierno. Les dije, está enfermo, y fue el primero que lo dijo. El señor se ve hasta enfermo. El señor se ve mal. ¿Cuánto le está costando el berrinche de que lo obligaron a pagar impuestos? Está pagando con salud. Pero el señor no lo quiere entender. Pues bueno, yo estoy contento, de verdad, la inauguración del Mundial, que a pesar de todo, se hicieron unas escaramuzas en Liga de Limán, sí, creo que incendiaron por ahí un vehículo, sí, hubo enfrentamiento con los cuerpos policíacos, no hubo represión, hubo contención de parte de las autoridades, y si no que me demuestren lo contrario, lo reconoceré, pero no hubo ni un solo macanazo, ni un solo, líbranos Dios, ni un solo plomazo, ni un solo balazo, no lo hubo, que bueno. Ahí, esas escaramuzas que se dieron, no pasaron de ahí, fue el bloque negro. Y los chicos que agarraron ahí, que dicen que no son maestros, que son del bloque negro, ahora sí que eran espantados, ¿verdad, cabrones? ¿Verdad que un día no me estar en bolita y encapuchados destrozando propiedades ajenas cuando ya te agarró la autoridad y te digo, tienes un delito y te quitan la capucha y estás con tus cuates? Ahora sí, ¿verdad? Se te nota el miedo en la cara, tanto al chavo, a la maestra y tiene un chavo también. Y todavía ahí van los otros, date un nombre, bueno, qué bueno que digas su nombre, ¿no? Para reconocerles y saber quiénes son los que, en faltos de valor, se escudan en una capucha. Pues amigos, cerramos con el Mundial, porque así empecé, no me extendí mucho, pues 2-0, no, yo creo que era para más, cuando menos deben meter unos 2 goles más, cuando menos 2 goles más, se desperdiciaron, ya hubo por ahí un argentino, un funcionario deportivo de Argentina que criticó a Javier Aguirre porque dice que los echó para atrás y que qué será cuando México se enfrente a Inglaterra, se enfrente a Alemania, y efectivamente, ahí yo también digo eso, ¿qué va a hacer con este fútbol que sacó? Y no vayan a poner a Chagua de Guillermo Ochoa por ser del América. Digo, esa señora, aunque esté en otro partido, ya no esté en el América jugando, ustedes saben que es una hechura del América, de Televisa. Lo siento por mis amigos americanistas, la onda no es contra ellos, es contra la empresa. Ese señor es un cartucho quemado. Cuando se fue a Europa fue el goleador, el portero más goleado de Europa. Y Aguirre lo llamó. Qué bueno que está en la banca. Ojalá no lo vaya a meter a jugar. Pero por eso, no, fíjense que por eso muchas veces no creemos en esta selección. Así siempre estoy diciendo en lo que dicen que es la selección. Porque siempre se ha plegado a los intereses de la empresa Televisa. Siempre. Sean o no los mejores representantes, siempre. Por eso muchas veces a nosotros nos da más gusto el triunfo de que llevamos aquí en el corazón. Y claro que estamos con la selección nacional, pero cuando esta selección representa a una empresa que pone a jugadores que no son los que deben de estar, es cuando decimos, bueno, no nos genera tanto calor de corazón, tanto ardor, pero claro que estamos con esta selección. Por ahorita no estamos viendo este tema. Simplemente decir que esto del Mundial, bueno, era para más en ese partido inaugural. Ahora viene el jueves contra Corea del Sur. Que no se descuide, porque Corea del Sur ya ven que se despachó a Chequia. Y el fútbol que tienen los coreanos, miren, respeto para ese tipo de fútbol rápido, vertiginoso. Y no solo eso, sino que tienen unas jugadas, no hay tanta fabricación de fútbol como lo hacen los grupos occidentales. Como que son más directos, más finos en hacer su fútbol, más rápidos y efectivos, que es lo temeroso, ¿no? Pues bueno, lástima por Ricardo Salinas Pliego, ya es conocido como la perrita de Donald Trump. Ay, con eso me despido. Qué mal papel, qué falta de vergüenza de Carmen Challistegui. Ella publica en 2 o 3 ocasiones. Primero dijo que Salinas Pliego fue recibido en el Azteca entre gritos de presidente, presidente y gritos de fuera Morena, fuera Morena. ¿Y saben quiénes eran esos? Es que gritaron porque ni se escuchaban. Eran sus propios empleados, su guardia que llevaba Ricardo Salinas Pliego. Porque a la diferencia de López Obrador, Salinas Pliego lleva mucha guardia. ¿Qué tiene miedo el señor? Guardia personal. Ellos eran, y sus acarreados, sus empleados, que no eran muchos, por cierto, yo creo que eran 3, 4, 5, que por ahí se escuchó algo de, yo estoy contigo, presidente. Y luego le contesta a la muchedumbre, no, no, no. Pero bueno, qué mal por Carmen Aristegui. Repito, su primer publicación. Ricardo Salinas Pliego fue recibido en el Estadio Azteca entre gritos de presidente, presidente y fuera Morena, mentira. Mentira, Carmen.
Y luego se le hizo críticas, entre ellos yo, que ya perdió la vergüenza, saca una segunda publicación donde dice que Salinas Pliego al llegar al estadio se dividieron los gritos. Miren, ya ni la leí. No me merece la señora que yo la lea. Ya ni la leí. Pero yo entiendo que ya estaba dando a entender. Ahora estaba concediendo que había tanto quienes pudieron estar lanzándole vítores a Salinas Pliego como quienes lo denostaban. Sí dijo que le gritaban presidente, presidente fuera Morena, pero nunca dijo que le gritaron, ahí va la perrita de Donald Trump. Chiflas a tu flauta, hulero. O sea, eso no lo dice Karen Aristegui. Sigue siendo una vocera de la derecha, una falta de rigor periodístico, y yo ya lo voy a decir tal cual, como yo la concibo, una sinvergüenza de la comunicación. Amigos, buenas tardes, buenos días. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. Su amigo servidor, Silvano Ángeles Barrón, comunicólogo para el informativo El Pico del Águila, periodismo de reflexión. Chao.